Si cuando mandas una impresión en tu impresora Brother y notas que la impresión tiene alguna raya o alguna falla y abres tu impresora quitando lo que es la tapa y te fijas en lo que son estas piezas, ya sea esta o esta, y ves que están sucias o manchadas con tinta, no te preocupes, porque aquí les vamos a dar un mantenimiento de una manera fácil, fiable y funcional. Bueno amigos, para empezar y poder darle mantenimiento a lo que es los encoders de este equipo, hay que empezar desarmándola. Vamos a empezar quitando lo que es la charola de las hojas. Vamos a quitar lo que es la tapa de las tintas. En la parte de atrás vamos a quitar esta tapa. Nada más vamos a quitar lo que es un desarmador plano para poder quitarlo. Ya que quitamos esto, ahora lo que vamos a hacer es desconectar lo que es nuestro flex. Y con mucho cuidado de no maltratar lo que es el flex. Bueno. Vamos a desconectar esto. Y vamos a sacar todos nuestros cables del escáner de lo que es la canaleta. Y aquí los zafamos. Ahora lo que vamos a hacer es zafar lo que es esto. Y ahora nada más empujando hacia la parte de atrás sale lo que es el escáner. Ahora como siguiente paso vamos a sacar lo que es estos tornillos. 3 tornillos. Aquí ya los marqué para que para ustedes sea más fácil ubicarlos. Es 1, 2 y 3. Todos los tornillos que tenemos que quitar previamente ya los marqué con lo que es un color para que ustedes visualmente los ubiquen y sea más fácil para ustedes trabajar. Ya que quitamos esto, ahora vamos a quitar lo que es nuestro panel. El panel nada más vamos a meter lo que es una pequeña espátula, ya que tiene lo que son unas pequeñas muescas que lo están sujetando. Entonces ya que lo quitamos todas las muescas con mucho cuidado. No lo vamos a jalar, ya que aquí viene conectado. Primero tenemos que desconectarlo y ya que lo desconectamos, ahora sí ya lo sacamos. Ya que quitamos esto, también vamos a desconectar por ahí lo que es este de aquí, este amarillo, que es el sensor de la tapa abierta. Ya que quitamos ahora lo que sigue es empezar a quitar lo que es el panel frontal. El panel frontal nada más lo vamos a ir quitando con mucho cuidado, empujándolo hacia la parte de enfrente. Sale así, ya vieron. Ya que lo quitamos, ahora vamos a quitar este tornillo que viene aquí, uno negro que está aquí, este de acá, y uno que está en la parte de atrás.
Ahora, ya que lo quitamos, vamos a empezar a desprender lo que es nuestra tapa, con mucho cuidado. Ya que la tenemos abierta, ahora sí está listo para poder darle mantenimiento a lo que son nuestros encoders. Bueno, ya que tenemos esto abierto, vamos a empezar por darle mantenimiento a lo que es nuestro encoder circular. Vean cómo está. Vamos a darle un poquito de acercamiento para que vean cómo se ve sucio. Todo lo que es nuestra tinta rezagada, se ve que no le han dado mantenimiento por un buen tiempo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es con una gasa, o al menos es como yo lo hago, con una gasa y únicamente agua. No necesitamos otra cosa más que agua simple. Vamos a mojar nuestra gasa, un poco húmeda, pero a modo de que no escurra algún líquido en la parte de adentro. ¿Ya lo vieron? No está escurriendo líquido. Entonces así. Y con mucho cuidado vamos a irla metiendo de los dos lados. La metemos así de los dos lados y le vamos dando con mucho cuidado vuelta a lo que es nuestro encoder para no romperlo o no despegarlo. Con mucho cuidado, con mucha paciencia, para que el trabajo quede bien, sin afectar a alguna otra pieza. Vean cómo queda nuestra gasa, de que sí estaba muy sucio lo que era nuestro encoder circular. Es muy importante darle mantenimiento continuo a lo que es este tipo de piezas. Estas piezas son las que menos mantenimiento les damos nosotros, tal vez por desconocimiento, y son unas de las piezas más importantes, ya que esta pieza es la que va regulando la entrada de lo que es la hoja. Miren, ya lo enjuagamos. Y va soltando toda la tinta. Lo secamos un poquito más. Vamos a ver lo que es otro paso de limpieza de nuestro encoder. Este encoder rotativo, circular, de tiempo, es importante que lo limpien continuamente cuando ven que llegue a estar sucio. Como les decía, él va a regular lo que es la entrada y la salida del papel. También va a ser el encargado de la velocidad de la impresión, de la calidad también, ya que él va a decir, va a marcar los tiempos de impresión, ya sea que ustedes lo pongan a una calidad estándar, a lo que es una calidad normal, o que lo pongan a lo que es una calidad óptima o calidad fotográfica. Entonces
Si ustedes no lo limpian bien, no lo tienen con lo que es una buena calidad, va a hacer lo que son fallas como que la hoja entre y salga, pero sin hacer lo que es ninguna impresión. También la hoja se puede meter y se puede regresar, entra y sale, pero sin sacarla, únicamente se regresa. O puede imprimir bien unas impresiones y otras no, dependiendo la calidad en la que la mandar. Es, por ejemplo, la calidad estándar la imprime mal y la calidad fotográfica la imprime bien, o inverso, pero es por lo mismo que está sucio. Aquí, como se pueden dar cuenta, ya quedó limpio, ya quedó de un color transparente, que es el color que debe de tener. Aquí, como lo ven, tiene unas pequeñas rayitas. Estas rayitas son las que les dan lo que es el tiempo, a que cada rayita va marcando lo que es el tiempo en el cual debe de girar. Estas rayitas son contadas por lo que es el sensor. Entonces, si este sensor está sucio con polvo, hay que sopletearlo. Si este está sucio con tinta o polvo, hay que retirarlo. Hay que ver que no esté deforme. Si ya está medio despegado, hay que pegarlo bien. Bueno, ya que hicimos esto, ahora lo que sigue es con un trapo seco que no suelte nada de pelusa. Vamos a retirar todo lo que es toda la humedad para terminar lo que es el trabajo por parte de lo que es nuestro encoder. ¿Ya vieron cómo quedó? Así debe de quedar. Y como les dije, una buena sopleteada a lo que es este sensor. Ahora lo que toca es darle mantenimiento a lo que es nuestro encoder lineal. Para eso, con mucho cuidado vamos a mover lo que es el engrane del que viene agarrado lo que es nuestro encoder circular hacia la parte de abajo. Eso es para liberar lo que es el cabezal. Bota el seguro, ya lo podemos mover. Aquí lo que vamos a hacer es muy sencillo. Aquí estamos viendo que viene lo que es nuestro encoder lineal. Lo que vamos a hacer es desprenderlo de esta muesca. Y después vamos a desprenderlo por este lado. Vean que hay lo que es un pequeño resorte. Hay que tener mucho cuidado con ese resorte de no maltratarlo. Por eso es que vamos a quitarlo. Vamos a mover primero lo que es nuestro resorte. Lo desprendemos y ya que quedó liberado, ahora sí, ya lo vamos a sacar. Y aquí está lo que es nuestro encoder. Para darle mantenimiento a este encoder, lo único que necesitamos es agua. Agua limpia, sin necesidad de ningún químico. Aquí, como están viendo, si lo acerco, tienen lo que son unas pequeñas marcas. Más o menos, si ustedes lo vieran con un microscopio, se vería así. Por eso es importante no poner ningún químico, ya que si le ponemos un químico vamos a borrar estas líneas y el problema es de que entonces ya no lo va a leer bien. Entonces, para eso, con pura agua vamos a estarlo sumergiendo y vamos a estar con las yemas del dedo dándole lo que es un pequeño masaje a modo de que toda la tinta que tiene o polvo se vaya desprendiendo. Ya vieron cómo se está desprendiendo lo que es toda la tinta. Hay que tener cuidado de no doblarlo. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado y con mucha paciencia. Y como les reitero, sin ningún tipo de químico,
únicamente con agua, ya que lo que tiene pegado únicamente es polvo o un poco de tinta por el uso. Pero aquí ya vimos como ya quedó completamente limpio. ¿Ya vieron? Ya no se ven residuos de tinta. Ya completamente limpio. Ahora, igual que con el otro encoder, lo único que vamos a hacer es con un trapo seco que no suelte pelusa, o con o con otra gasa, con mucho cuidado. Nada más vamos a secarlo, y ya que lo secamos, ya quedó completamente limpio. Si te está gustando el video, te invito a que te suscribas a este canal. Es gratis y no te toma más de 3 segundos. Y así me apoyas a poder seguir generando más contenidos. Activa la campanita para cuando suba otro video, seas el primero en verlo. Bueno, ahora que tenemos nuestro encoder lineal completamente limpio y seco, toca volverlo a instalar. Es de una manera muy sencilla, pero también muy importante, ya que nuestro cabezal tiene lo que es un pequeño sensor. Hay que meterlo en lo que es el surco de donde lo sacamos. Un surco donde está lo que es nuestro sensor del cabezal. Ya que la función de ese sensor es decirle a nuestro encoder, le dice al sensor dónde se encuentra el cabezal. Esa información se la manda a lo que es la tarjeta. Aquí lo que vamos a hacer, miren, vamos a meter de una manera sesgada lo que es nuestro encoder. Ya que entró, ahora lo que vamos a hacer es el resorte. Vamos a ponérselo a lo que es nuestro encoder, y por esta parte vamos a dar un pequeño estirón muy ligero a modo de que tense, y vamos a meterlo lo que es en nuestra muesca, y ya quedaría instalado otra vez. Como les digo, es muy importante lo que es este encoder, ya que le va a decir a lo que es la tarjeta lógica en qué parte se encuentra lo que es nuestro cabezal. También este encoder puede dar lo que es la falla del falso atasco de papel. Puede hacer que la impresión deje lo que son líneas blancas. Puede incluso llegar a encimar lo que son letras. Y otra falla, si no lo ponen bien en lo que es el sensor, o llegase a zafarse, el problema es de que nuestro cabezal va a estar corriendo de un lado a otro, de un lado a otro. Y tú vas a decir, pues, ¿qué pasó? Porque antes funcionaba bien. Ah, es porque no metiste el cabezal, perdón, el encoder no lo metiste en lo que es el sensor del cabezal. Entonces este nos va a tratar de posicionarse, pero como no lo está leyendo, nada más va de un lado, va al otro, de un lado al otro. Entonces por eso la importancia. Ya que quedó completamente limpio, bien instalado, y también ya quedó completamente limpio. Ya le sopleteamos a lo que son los sensores, ya vimos que están bien. Ahora lo que resta es volverla a armar. Ahora que ya el equipo
ya quedó otra vez armado. Resta únicamente probarlo, pero también me gustaría que vieran lo que es el agua, cómo quedó, en la cual de un agua clara que teníamos, tiene incluso en la parte de abajo lo que son residuos de tierra, de polvo, y lo que es el agua pues quedó con lo que es un color de pintura. No tiene ningún tipo de solvente, es agua completamente natural, que fue lo único que se requirió para lo que es mantenimiento. En este caso el mantenimiento que se le dio al equipo no es para resolverle alguna falla, es un mantenimiento preventivo, el cual se les recomienda que hagan en lo que son sus equipos, ya que por estarlos usando continuamente llegan a ensuciar lo que son los encoder, y los encoder, siendo unas piezas sumamente importantes, casi por lo regular se olvidan de ellas y no se les da lo que es el mantenimiento, siendo que no se gasta absolutamente nada de dinero, únicamente vamos a gastar lo que es tiempo y dar lo que es el mantenimiento. Como ustedes lo vieron, únicamente se necesita tiempo para desarmar con paciencia lo que son los equipos. No importa, en este caso yo les puse el ejemplo en lo que es la Brother, pero es el mismo ya sea para lo que es Canon, para lo que es la Epson, para lo que es la HP o la máquina que tengan, siempre y cuando sea de un sistema de tintas o de cartuchos. Necesitamos únicamente lo que es agua, necesitamos únicamente lo que es unos trapitos o lo que son gasas, y con eso miren, su equipo cuando leen lo que es el mantenimiento va a darle lo que es una duración pero de muchísimo tiempo. No es necesario hacérsela cada rato, pero sí ustedes pueden hacerla cuando, como se los mostré al principio del video, levanten la tapa, ya sea de la marca que tengan, y vean que su equipo ya está con lo que son los encoders sucios o ya los tiene lo que es llenos de tinta. Únicamente lo que tienen que hacer es darle lo que es su lavado, y ya con eso van a quedar súper bien. Entonces me despido esperando que les guste este video, que le den like, que se suscriban y que nos sigan apoyando viendo los demás videos, ya que los estamos haciendo con mucho cariño para todo lo que son nuestros amigos. Y si ustedes quieren algún video en especial o tienen alguna falla, pueden dejarnos abajo sus comentarios, y con lo que nosotros podamos vamos a seguir haciendo videos que ustedes nos pidan referentes a lo que son sus fallas en específico. Me despido, nos vemos en la próxima en oficios de una manera fácil, fiable y funcional. Me despido esperando te haya gustado el video. Recuerda, si te gustó, dale pulgar arriba, y si crees que a alguien más le puede servir, no dudes en compartirlo, y déjanos tus comentarios de lo que te gustaría ver en el canal, y ve nuestros demás videos que tenemos para ti.